El reloj de pared del salón marcaba las 3 de la madrugada. Su tic-tac era lo único que rompía el silencio, un martillo diminuto golpeando la quietud de aquella casa inmensa. Yo estaba sentado en un butacón de orejas, forrado en un terciopelo granate ya gastado por los años, y frente a mí, en un sillón idéntico, don Anselmo dormitaba. O casi. Su cabeza, coronada por un pelo blanco y ralo, caía hacia adelante en sacudidas suaves, como una flor pesada a punto de quebrarse. Y cada vez que su barbilla tocaba el pecho, mi corazón daba un vuelco. Tenía una sola regla, una única instrucción grabada a fuego en mi mente desde que acepté aquel trabajo: no deje que se duerma del todo. Jamás. El dinero era bueno, sí, excepcional, para ser sinceros. Pero, ¿cuánto vale la tranquilidad de un hombre? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aguantado, solo por las monedas, sabiendo lo que yo empezaba a sospechar? Todo comenzó unos meses antes, en el otoño de 1982. Yo era joven, necesitaba el trabajo y vi un anuncio en el periódico que parecía demasiado bueno para ser verdad. Se busca acompañante interno para caballero mayor. No se requiere experiencia en cuidados. Imprescindible cultura general, paciencia y gusto por la conversación. Salario muy generoso. Alojamiento y manutención incluidos. La dirección era la de Un Pazo, una de esas casonas solariegas gallegas, a las afueras de Ourense. Un lugar apartado del mundo. Me recibió una mujer de unos 50 años, la sobrina de don Anselmo. Era elegante, pero con una mirada cansada, como si llevara décadas sin dormir bien. Se llamaba Adela. La entrevista fue extraña. No me preguntó por mis trabajos anteriores ni por mis referencias. Me preguntó por los libros que había leído, por si me gustaba el ajedrez, por si sabía escuchar. Mi tío es un hombre brillante, me dijo, mientras removía un café que nunca llegó a beber. Su cuerpo ha envejecido, pero su mente es un tesoro. Lo único que necesita es compañía. Alguien que mantenga su cabeza activa, sobre todo por las noches. Ahí fue cuando me dio la única condición. Verá, mi tío sufre terrores nocturnos muy vívidos, pesadillas. Su médico dice que es importante evitar que caiga en un sueño profundo cuando está solo o ansioso. Por eso el turno es de noche, de 10 de la noche a 8 de la mañana. Su tarea es sencilla: hablar con él, leerle, jugar una partida. Si ve que se adormece, que cabecea, debe despertarlo con suavidad. Una pregunta, un carraspeo, cualquier cosa. No deje que se duerma del todo. Jamás. Parecía una excentricidad de ricos. Una manía de un anciano solitario. Acepté sin dudar. El sueldo era 4 veces lo que ganaba en mi anterior empleo. Por hablar y leer, era un regalo, o eso creía yo. El Pazo era un laberinto de pasillos fríos, suelos de madera que crujían como huesos y retratos de antepasados que te seguían con la mirada. Pero no era una casa que diera miedo. No había nada sobrenatural en ella. Lo que había era una tristeza densa, palpable, como el olor a cera vieja y a humedad que lo impregnaba todo. Mi habitación estaba en el ala oeste, y la de don Anselmo, junto al gran salón de la chimenea, en el corazón de la casa. Las primeras semanas fueron un sueño. Don Anselmo era un hombre fascinante. Había viajado por todo el mundo, hablaba 5 idiomas y su biblioteca personal era más grande que la del pueblo. Pasábamos las noches hablando de historia, de filosofía, de arte. Le leía a los clásicos, a Homero, a Cervantes. Jugábamos al ajedrez en un tablero de marfil y ébano. Era culto, amable, con un humor sutil y una tristeza infinita en los ojos. Cumplía mi tarea a rajatabla. En cuanto sus párpados se volvían pesados y su respiración se acompasaba, yo cambiaba el tono de voz, le hacía una pregunta directa sobre el libro que leía o movía una ficha de ajedrez con más ruido del necesario. Él se sobresaltaba un poco, parpadeaba y me sonreía con gratitud. Gracias, muchacho. Se me iban las luces. Y la conversación seguía. Empecé a pensar que su sobrina había exagerado, que todo era una precaución,
quizás por algún problema de corazón o apnea. Me sentía cómodo, seguro. La rutina me adormeció, igual que el calor de la chimenea. Y ese fue mi error. Llevaba allí casi 2 meses. Era una noche de noviembre, de esas con un viento que aullaba fuera como un animal herido y una lluvia que golpeaba los ventanales con furia. El ambiente dentro de la casa era aún más silencioso de lo normal. Don Anselmo estaba cansado. Apenas había hablado en toda la noche. Le estaba leyendo un pasaje de la Odisea, pero mis propias palabras me arrulaban. El fuego crepitaba, la lluvia no cesaba y el butacón era demasiado cómodo. Lo vi cabecear una vez. Carraspeé, abrió los ojos, me miró, pero no dijo nada. Siguió cabeceando, y yo estaba agotado. Pensé, ¿qué puede pasar? Son solo unos segundos. Dejaré que descanse un poco. Cerré los ojos un instante. Quizá fueron 10 segundos, quizá 1 minuto. Cuando los abrí, don Anselmo estaba completamente quieto. Su cabeza reposaba sobre su pecho, la boca ligeramente abierta. No roncaba, su respiración era tan suave que apenas se oía. Estaba dormido, profundamente dormido. Mi primer impulso fue despertarlo, gritar su nombre. Pero me quedé paralizado. El silencio se había vuelto expectante. El aire en la habitación se sentía más denso, más frío. Y entonces, ocurrió. De la boca de aquel anciano apacible y culto no salió un ronquido, ni un murmullo. Salió una voz. Una voz que no era la suya. Era fina, aguda, rota. Era la voz de una mujer joven, y hablaba con un susurro ahogado, como si tuviera tierra en la boca. Un susurro lleno de pánico. No, por favor, el agua está fría. Me quedé helado, no podía moverme, era imposible. Don Anselmo no movía los labios de forma normal. Estaban quietos, el sonido parecía emanar directamente de su garganta, como un ventrílocuo macabro. Miré a mi alrededor, estábamos solos, la puerta del salón estaba cerrada, las ventanas, aseguradas contra la tormenta. No había nadie más. La voz femenina continuó, entrecortada por lo que sonaban como sollozos secos. La piedra pesa mucho, no puedo, no me dejes aquí, Anselmo, no me dejes. Aquel nombre, su nombre, pronunciado por esa voz extraña que salía de su propio cuerpo dormido, me sacudió hasta la médula. No era una pesadilla, era una confesión, o algo peor. El terror que sentí no era el miedo a un fantasma. Era el miedo a la verdad que se escondía detrás de los ojos tristes de aquel anciano. Con un temblor que apenas podía controlar, me levanté y me acerqué a él. «Don Anselmo», le grité, sacudiéndole el hombro con más fuerza de la necesaria. Él se despertó con un bufido, desorientado. Parpadeó, mirándome con sus ojos acuosos y confusos. ¿Qué ocurre, muchacho? ¿Me he dormido?» Su voz era la de siempre. La voz grave, culta y cansada que yo conocía. La voz de la mujer había desaparecido como si nunca hubiera existido. «Sí, señor», acerté a decir, con la garganta seca. Se durmió, tuvo una pesadilla. Él se pasó una mano por la cara. Parecía agotado, pero también aliviado. «Ah, sí, las pesadillas. Gracias por despertarme. Eres un buen chico». Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi cuarto, con el corazón martilleándome en el pecho. ¿Qué había sido aquello? ¿Un episodio de sonambulismo? ¿Una alucinación mía, producto del cansancio y la sugestión? Pero el miedo era demasiado real. La voz de aquella mujer resonaba en mi cabeza. La piedra pesa mucho. A partir de esa noche, mi trabajo se convirtió en una tortura. Cada vez que don Anselmo cabeceaba, yo sentía un pánico helado recorrer mi espalda. Lo mantenía despierto con una desesperación casi febril. Le hacía preguntas sin parar, le leía con una voz demasiado alta, le proponía partidas de ajedrez a las 5 de la mañana. Él parecía notarlo, me miraba con una extraña mezcla de gratitud y pena. Una semana después, no pude más.
Necesitaba saber. Mientras él daba una cabezada ligera, que corregía al instante, me fijé en un detalle. En su muñeca, bajo el puño de la camisa, asomaba un trozo de una pulsera de cuero trenzado. Nunca se la quitaba. Con la excusa de ajustarle la manta, se la moví con disimulo. Grabadas en la pequeña placa de plata, deslustrada por el tiempo, había unas iniciales. A-L-I-E-R. Anselmo. ¿Y la E? Al día siguiente, le dije a la sobrina que necesitaba ir al pueblo a por unas cosas. En lugar de eso, fui a la biblioteca municipal. Pasé horas revisando los periódicos antiguos de la zona en el microfilm. Buscaba cualquier cosa, un accidente, una desaparición. Y la encontré, en un periódico de 1947. Una noticia pequeña, en la sección de sucesos. Joven desaparecida en la Ribera del Miño. Se llamaba Elena Rivas, una chica de 20 años del pueblo vecino. Había salido a pasear y nunca regresó. La buscaron durante semanas. Nunca encontraron el cuerpo. El artículo mencionaba a su familia y a su prometido, un joven de buena familia con quien iba a casarse. El prometido era un Anselmo Ledesma, el mismo don Anselmo que dormitaba frente a mi chimenea cada noche. Volví al Pazo con el alma en los pies. Todo encajaba, la tristeza perpetua, el aislamiento, la sobrina desesperada por mantenerlo despierto. No querían evitarle pesadillas. Querían evitar que el secreto saliera, que la voz de Elena saliera. Mi trabajo no era cuidar de un anciano. Era ser el carcelero de un fantasma que vivía dentro de él. Era poner un bozal a una verdad que llevaba más de 30 años pugnando por salir a la luz cada vez que el sueño vencía a la conciencia. Esa fue mi última noche. No pude soportarlo. Cada vez que le miraba, no veía a un anciano culto y amable. Veía a un asesino, y en cada sombra del salón, me parecía escuchar el susurro de una mujer pidiendo ayuda desde el fondo de un río. A las 8 de la mañana, cuando Adela llegó para el relevo, le dije que me iba. No di explicaciones. Ella tampoco las pidió. Simplemente me miró con esos ojos cansados y asintió. Lo entiendo, dijo, y en su voz había una resignación tan profunda que me heló la sangre. Me pagó hasta el último céntimo, incluso me dio una paga extra. Como si me estuviera comprando el silencio. Cogí mis cosas y me marché de aquel lugar sin mirar atrás. Nunca supe qué fue de don Anselmo. Supongo que murió hace mucho tiempo. A veces, en noches de insomnio, me pregunto si encontraron a otro guardián para su secreto. Alguien que, noche tras noche, luchara para mantener la voz de Elena Rivas ahogada en las profundidades de su sueño. Desde aquel día, cada vez que veo a alguien cabecear en un tren o en un sofá, me pregunto qué secretos intentan escapar mientras duermen.